¿Qué tal? Buenas tardes. Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. En eso del buena siempre hay un deseo, ¿eh? No es el balance, porque desde luego, si hacemos balance a tenor de la semanita que llevamos de previsiones nacionales y globales, y esto nos están marcando una senda de previsiones catastróficas. ¿Tú crees que va a ser así? ¿Nos están advirtiendo, nos están avisando de algo? ¿Nos van dosificando la información o qué pasa, Santiago? Bueno, yo desde luego, me quedé pálido cuando vi las previsiones que publicó el Banco de España el día 8, el lunes, que estaba empeorando las que había publicado el 18 de mayo. Es decir, por una línea clara. O sea, el 18 de mayo su escenario peor lo había eliminado. Bueno, pues el lunes, el día 8 de junio, lo ha vuelto a incorporar y es un escenario realmente tremendo. Sí. Peor que el del 20 de abril. O sea, de verdad, me impresionó. Me impresionó porque, o sea, le vi que, previsiones de PIB, de paro, de deuda, de déficit. Esto sí, los que nos están oyendo, las personas que nos están oyendo, si van a la web del Banco de España, lo pueden ver, es consultar, es gratuito. Resumimos lo básico. Anuncia que prevé una caída del PIB de entre el 9 y el 11%, con una salvedad importante, porque esto tampoco distaba tanto de lo que ya nos habían dicho, con lo que nos habían asustado. La salvedad es que si hubiera un rebrote en España, el desplome podría ser de hasta el 15%. Sí, exactamente. Claro, empeora con mucho las previsiones. Esto es un desastre. El Banco Mundial contempla, por ejemplo, como escenario base, que el PIB global sufra este año un hundimiento 3 veces superior al de 2009, y recordemos que fue el año más duro de la crisis. Sí. El Banco de España, en el escenario peor, sitúa el paro este año en el 23,6%. La deuda entre el 114 y el 119, y el déficit entre el 9,5 y el 11,2. Recordemos que España cerró el año pasado con un déficit del 2,8. Bien, pero es que la OCDE hoy ha publicado nuevas previsiones. En cuanto al PIB y el paro, es un poco menos duro que el Banco de España, pero el déficit y la deuda es terrorífico, Roberto. O sea, es claro que según la OCDE, si no hay segunda ola de virus, nos podemos ir, España se puede ir a un déficit del 10,3% este año, pero es que si hay segunda ola de virus en octubre, al 12,5%. Ya, y en esto remarca que si hubiera una segunda ola, España sería de los países más golpeados del G20. Claramente que sí. La razón de esto es debido, o sea, tiene un doble motivo. En primer lugar, porque claro, España cuando el virus llegó ya estaba mal, o sea, ya estaba en una situación complicada a nivel económico. Y en segundo lugar, el segundo motivo es porque España tiene mucha carga de su PIB del sector servicios, turismo, hostelería, restauración. Entonces, claro, hasta que esto no se recupere, y veremos cómo se recupera, pues claro, España realmente será uno de los países que sufrirá más, sí. Claro, sí. Y mientras nos vamos también enterando de las medidas que se van tomando como munición contra el virus, ¿no? Que podríamos llamar, pues no sé, decisiones de los bancos centrales. El europeo ha decidido ampliar el programa de compras de activos vinculado a la pandemia en 600.000 millones. Estamos ya en un total de 1,35 billones de euros. Bien, pero la pregunta es, todo esto después, ¿cómo cala? Quiero decir, ¿cómo se va a beneficiar una pyme, el autónomo, el socio de una pequeña agencia de marketing digital, la tapicería de 2 calles más abajo? ¿Eso te preguntas tú también, Santiago, o lo sabes? Sí. Claro, no, o sea, la pregunta es esta, o sea, este dinero, estos fondos del Banco Central Europeo, ¿para qué sirven? Sirven, por ejemplo, para financiar los ERTEs, que está bien, sirven para avalar créditos, que también está bien, sirven para inyectar dinero directamente en sectores en concreto, en dar préstamos directos, está bien. Ahora bien, yo la pregunta que me hago es en la economía real,
qué impacto va a tener, cómo se va, lo que tú dices, a beneficiar la tapicería de 2 calles más abajo. Eso Esto es lo que sinceramente no veo. Y no lo ve más gente, porque, por ejemplo, se han hecho previsiones de que el 20% de las empresas no van a llegar al año que viene. Claro, evidentemente estamos hablando pues de lo que hemos comentado, ¿no? O sea, de pymes, micropymes, es decir, la gran empresa tiene reservas y sabemos que va a aguantar, ¿no? Pero la pyme y la micropyme, y por descontado el autónomo, claro, esta es la gran pregunta. O sea, ¿de qué forma y cuánto va a tardar en recibir el feedback, el retorno de estos fondos? Claro, porque una pyme, un autónomo, sus reservas, la verdad es que son bastante escasas. Entonces esta es la gran pregunta. La gran pregunta que hoy por hoy yo, desde luego, ya digo, no tengo respuesta. Claro, porque es que uno tiene la sensación de que se queda en el gran anuncio, en el titular deslumbrante y en la cantidad que desde luego nos deja asombrados, 1,35 billones, pero sin embargo dices, esto sí, vale, puede servir para los ERTEs, pero es que a veces ni aún así, porque no sé tú, pero yo conozco gente próxima que no ha cobrado todavía ni un euro de los ERTE. Quiero decir que esto es una cosa, desde que llega el anuncio hasta que después cala, y veremos en qué sentido cala hasta en la tapicería de al lado, igual pasa un año, no sé. Claro, es que, a ver, cuando el gobierno anunció la posibilidad de que se presentaran ERTEs, que está muy bien, que realmente está muy bien, yo, bajo mi punto de vista, no tuvo en cuenta o no calibró la estructura administrativa que hace falta o que hacía falta para manejar esto. Tú piensas, Roberto, que hay cerca de 4 millones de trabajadores, bueno, algunos ya han vuelto, pero llegó a haber hasta 4 millones de trabajadores para colgados de los ERTEs. O sea, yo sé el caso de una gestoría pequeña que me comentaba, es una amiga mía, me comentaba que a las 4 de la mañana estaba pasando expedientes porque el tráfico en Internet había bajado. Ya, claro. Y tenía que aprovechar esa hora, ¿no? Y a veces tenía pasado casi todo y entonces se cortaba y volver a empezar otra vez. O sea, es decir, no había estructura. O sea, la idea es buena, conceptualmente es muy buena la idea, pero no había estructura, con lo cual, pues para absorber todo eso, claro, para que burocráticamente se pueda absorber todo eso y se le pueda dar salida. Oye, desde Funcas calculan que más de 300.000 españoles con edades entre los 15 y 24 años, estamos hablando de un sector vulnerable, de los jóvenes que entrarán en el mercado laboral de aquí a finales de 2020, entrarán en un mercado laboral complicado, difícil, lleno de incertidumbres, con un paro juvenil del 32%, Santiago. Sí, esto ya lo dice todo el mundo, que uno de los sectores más perjudicados, uno de los sectores demográficos más perjudicados de toda esa situación van a ser los jóvenes. Nuevamente, fíjate, Roberto, que estamos hablando de un problema que se añade a otro problema. Es decir, España ya tenía la tasa de paro juvenil más alta de Europa. Y este año 300.000 jóvenes se van a añadir van a incorporarse al mercado de trabajo. Bueno, 300.000 este año y una cifra parecida al próximo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí desde luego hay un problema tremendo, porque, o sea, no solamente no se crean puestos de trabajo para tantos jóvenes que se incorporan, sino además no hay mercado de trabajo suficiente para los jóvenes que ya están parados. Entonces, el mercado, o sea, la tasa de temporalidad, que siempre hemos dicho que en España es altísima, que bordea el 30%, etcétera, etcétera. Claro, en el caso de los jóvenes, pensemos que, si no recuerdo mal la cifra, entre los 15 y los 20 años, la cifra de temporalidad ronda el 80%, Roberto. Madre mía. Entonces, claro, el concepto, o sea, si tenemos que pensar en un concepto demográfico, en el cual la palabra, el concepto de precariedad, no solamente precariedad en salarios, sino en todos los conceptos, condiciones de trabajo, etcétera, etcétera, son los jóvenes. O sea, el 80% en paro y el 20% en el mercado laboral, pero en esa situación de precariedad donde parece que, como hemos leído en un reportaje, por ejemplo, en Mercado, España está ante el efecto repartidor, es decir, el efecto Amazon que llaman, ¿no? Sí, o sea, es decir,
vamos a ver, las plataformas digitales, y no solamente las plataformas digitales, la pizzería de la esquina, utilizar repartidores. Estos repartidores, ¿quiénes son? En su inmensísima mayoría jóvenes hasta los 25 años. En su inmensísima mayoría son estos los repartidores. Pero claro, fíjate que son contratos que tienen dos características muy determinadas. En primer lugar, evidentemente, una remuneración baja, y en segundo lugar, una incertidumbre total. Claro, alguien puede decir, bueno, pero a ver, la remuneración está en relación con su productividad y con el valor que añaden. No, si yo no entro a discutir esto, a valorar esto, si su remuneración es correcta o no, pero es baja. Ya. O sea, entonces, si quieren acceder a algo mejor, claro, les cuesta muchísimo. Entonces aquí tenemos un problema, porque, Roberto, estos jóvenes son los que... Sí, exacto. Estos jóvenes son los que van a tener que contribuir para pagar las pensiones. En fin, Santiago, la próxima semana seguimos analizando, a ver si hubiera una noticia más positiva. Un abrazo, Santiago. Vale, hasta luego, Roberto. Hasta luego, gracias.